Tema 3, el alfabeto visual, morfología. Bueno, en este tema vamos a ver cómo comprender lo que es el alfabeto visual y de qué parte se compone ese alfabeto. El índice de los temas serán, veremos el punto, la línea, veremos el plano puede ser círculo, cuadrado y triángulo, veremos la dirección, la textura, el tono, la escala y la dimensión. Empezamos mirando la imagen que aparece en la número 3, en la diapositiva número 3. Y si vemos esta imagen, bueno, vemos una serie de elementos en este espacio compositivo. Este cuadro lo pintó El Lissitzky. El Lissitzky fue un pintor y diseñador gráfico, también fue de la escuela Bauhaus. Él pertenecía al movimiento estético constructivista suprematista. Después del periodo de los zares, entonces en Rusia, después de la Revolución Rusa, se utilizó un lenguaje con estas formas abstractas y muy simbólicas en todo lo que era la propaganda política, y un poquito para diferenciarse del periodo anterior de los zares, donde las imágenes eran mucho más realistas, las pinturas. Según los constructivistas, este lenguaje visual era como más universal, era más sincero porque llegaba a todo el mundo. Proponían un lenguaje nuevo para un pueblo, pero bueno, pues este lenguaje duró muy poquito porque el pueblo realmente no entendió este lenguaje visual, solamente lo entendieron los intelectuales. Este cuadro se llama Golpead a los blancos con la cuña roja. Cuando antes de saber el título del cuadro, sí que vemos ahí una cierta tensión, ¿no? Unos elementos, sobre todo esta cuña roja, este triángulo rojo, cómo entra en ese círculo, y realmente a partir de esos elementos completamente abstractos sí que vemos esa tensión, ese movimiento, que después, una vez hemos sabido el título, dices, ostras, pues sí que estaba viendo algo, ¿no? de este título. Bueno, pues se trata de que a partir de esos elementos visuales, esos elementos muy sencillos, podamos construir y podamos comunicar cosas como nos ha comunicado este cuadro a través de sus elementos. Existe un lenguaje con estas formas abstractas que serían el punto, la línea, el plano, el color también expresa muchísimas cosas, el tamaño, la dirección, y también después es fundamental su síntesis. O sea que es esa coordinación que existe entre todos esos elementos, ¿no? Eso lo veremos en el próximo tema. Perdón, he dicho síntesis, lo que es la sintaxis de estos elementos, ¿eh? Cómo estos elementos se coordinan. Como cualquier lenguaje, comprender un lenguaje implica, pues, analizar qué estructura tiene, que determinar, bueno, pues cómo son esas interrelaciones o esa articulación entre esos elementos que lo constituyen, que lo crean, como si fuera un sistema. Y todo el lenguaje pues permite también ser descompuesto en una serie limitada de unidades, ¿no? Como pasa con el lenguaje alfabético. Tenemos un lenguaje alfabético, nosotros cuando escribimos pues tenemos las letras, esas unidades serían las letras, o el lenguaje musical pues las notas, ¿no? O el lenguaje matemático pues tendríamos los números. Entonces, cuando hablamos de esa noción del alfabeto visual, pues referencia o habla de ese conjunto de elementos básicos que son los que constituyen ese material que tiene toda información visual. Cualquier imagen consiste en esa combinación de todos esos elementos, o de algunos de ellos, que construyen el alfabeto visual. De todas maneras, cuando vemos cualquier imagen gráfica, lo primero que percibimos es un esquema compositivo global, es decir, esa sintaxis que existen entre estos elementos, esa estructura general, y después, más tarde, vamos percibiendo esos detalles que serían esos elementos singulares, que son los que nos llaman más la atención.
en el caso del cuadro del Lechitsky, primero vemos, bueno, pues esos elementos, esas direcciones, esas maneras de coordinarse unos elementos con otros, y después nos vamos fijando en cada uno de los detalles, ¿no? Ah, pues aquí hay un triángulo, aquí hay un... Bueno, ¿cuál es la tarea del diseñador? La tarea del diseñador es saber condensar conceptos abstractos dentro de un mensaje visual a partir de esos elementos gráficos fundamentales que son los que vamos a ir viendo. Veremos cada uno de esos elementos gráficos que forman esas unidades de ese alfabeto visual, que sería ese análisis morfológico que hacemos en el tema 3.